Muy buenas tardes. Soy el doctor Francisco Javier Alarcón y en nombre y representación del doctor Rubén Román Ramos, a continuación les voy a hablar de las líneas de investigación del Laboratorio de Farmacología. Iniciaré comentando algunos aspectos importantes de la trayectoria del doctor Rubén Román Ramos. Seguiré mencionando a los integrantes actuales del grupo de farmacología y las líneas de investigación desarrolladas desde 1987 hasta la fecha por nuestro grupo de investigación. Comentaremos algo acerca de las generalidades del síndrome metabólico, que es nuestro tema central, y las preguntas de investigación que nos hemos planteado, así como la estrategia metodológica que hemos seguido para tratar de responder estas preguntas. Continuaré también mencionando algunas de las plantas medicinales que hemos estudiado, así como otras alternativas de fármacos potenciales con utilidad en síndrome metabólico. Y concluiré mencionando un ejemplo de la investigación químico-farmacológica que hemos estado realizando ya desde hace algunos años. El doctor Rubén Román Ramos es fundador y responsable del grupo de investigación en farmacología desde 1986 hasta la fecha. Este grupo de investigación está adscrito al área de investigación médica del Departamento de Ciencias de la Salud, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de nuestra universidad. Realizó sus estudios de licenciatura en medicina, la especialidad en endocrinología y el doctorado en medicina en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, Rusia, entre 1969 y 1978. A su regreso a México, se integró como investigador en el Departamento de Farmacología del Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, como jefe de la sección de cirugía experimental del instituto. Fue responsable del servicio de endocrinología como médico endocrinólogo en el IMSS. Se integró a nuestra universidad entre 1979 y 1986 como profesor titular C de tiempo parcial y de 1987 hasta la fecha como profesor de tiempo completo y tiempo indeterminado. Fue jefe de área de investigación médica, coordinador del doctorado en ciencias biológicas, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud. En 2009 fue nombrado profesor distinguido por la UAM y fue también director de la división de CBS en nuestra institución. En 1997 fue nombrado investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y desde el 2017 se encuentra en nivel 3. Ha participado en numerosas comisiones académicas, tanto internas como externas, y es miembro de diferentes sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales. Entre los logros académicos del doctor Rubén Román podemos mencionar los siguientes. Ha impartido más de 250 cursos de licenciatura y posgrado, cuenta con 23 direcciones de servicios sociales y tesis de licenciatura, ha dirigido 15 tesis de maestría y 51 de doctorado, ha participado como jurado en exámenes de grado en varias ocasiones, cuenta con 5 modelos innovadores y patentes y con 140 publicaciones, 400 participaciones en congresos y conferencias y cuenta con más de 2.500 citas a sus trabajos. Los integrantes actuales del grupo de farmacología somos 6, encabezados por el doctor Rubén Román Ramos, el doctor José Luis Eduardo Flores Sáenz, en orden cronológico de ingreso al laboratorio de farmacología, el doctor Julio César Almanza Pérez, el doctor Gerardo Blancas Flores, la doctora María de los Ángeles Fortis Barrera y el doctor Francisco Javier Alarcón Aguilar. Las líneas de investigación cultivadas por el grupo de investigación desde su creación hasta la fecha son las que se listan en este cuadro. Si nosotros analizamos la evolución de nuestras líneas de investigación desde su creación, pues podemos ver que son congruentes con el tema que le dio origen. Desde sus inicios, nosotros empezamos a estudiar las plantas medicinales para ver su utilidad en el control de la diabetes mellitus. Poco a poco fuimos profundizando en su estudio y empezamos a explorar la fitoquímica de estas plantas, por un lado, y por otro lado, profundizando en sus acciones farmacológicas, descubriendo que no nada más pueden ser útiles en el control de la diabetes, sino que también tienen otras acciones. Así, por ejemplo, encontramos que tienen acción antiinflamatoria, que tienen metabolitos secundarios que también se han asociado con acciones sobre el estrés oxidante, dado que la diabetes mellitus se caracteriza por ser un proceso inflamatorio y también
como un proceso de envejecimiento acelerado propiciado por el estrés oxidante, nos resultó lógico, pues, ir extendiendo nuestro ámbito de estudio acerca de las propiedades medicinales de estas plantas. De esta manera, en la diabetes mellitus se presenta un estado inflamatorio y estrés oxidante, pues vimos que también otras patologías presentan esta situación, tales como en la obesidad, la hipertensión y en problemas como la aterosclerosis. De tal manera entonces que nuestro ámbito de estudio fue creciendo y ya no nos conformamos únicamente con estudiar plantas, sino también medicamentos, sustancias aisladas, medicamentos incluso sintéticos que también empezamos a proponer para el tratamiento de estas enfermedades. Finalmente, la línea de investigación actual trata de la investigación farmacológica y química de sustancias para el tratamiento del síndrome metabólico y otras enfermedades crónico-degenerativas. De ahí, pues, que tengamos la necesidad de definir lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico lo podemos definir como un grupo de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos alterados que están estrechamente interconectados y que directamente incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, diabetes tipo 2 y muerte prematura. Se trata de la combinación de todos estos factores en una relación compleja, los cuales generan un estado aterogénico, dislipidemia, hipertensión, intolerancia a la glucosa, estado proinflamatorio y protrombótico y estrés oxidante. La fisiopatología del síndrome metabólico es compleja. Aunque no se conocen todavía bien sus orígenes, pues sabemos que es multifactorial. Empezando por los factores de riesgo conocidos como son el sedentarismo, el hábito de fumar, la ingesta excesiva de calorías, estar sometido a una situación de estrés fisiológico constante. Todo esto asociado con algunos factores genéticos nos lleva a propiciar un desbalance energético. El desbalance energético se traduce en la acumulación de tejido adiposo, el cual se vuelve hiperplásico, hipertrófico, y propiciando a su vez otro tipo de alteraciones a diferentes niveles. Por ejemplo, se altera el metabolismo de ácidos grasos libres y también la liberación de algunas adipocitocinas, lo cual genera, pues, obviamente un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio, a su vez, empieza a afectar a otros niveles, por ejemplo, a nivel hepático, aumenta la síntesis de lipoproteínas y produciendo o propiciando una dislipidemia. A su vez, a nivel pancreático hay disfunción de las células beta y generándose también resistencia a la insulina y hiperinsulinemia que generan la aparición de diabetes mellitus. Ambos, la dislipidemia y la diabetes mellitus, contribuyen a un estado hipercoagulable que con la disfunción endotelial y participación del estrés oxidante se genera también un estado protrombótico, sumado a la hipertensión, que ocurre por una activación permanente del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando una vasoconstricción crónica, pues van a propiciar también disfunción cardíaca y muerte prematura. Entonces, como pueden observar, la interacción entre todos estos factores fisiopatológicos es compleja y por lo tanto el tratamiento de este síndrome también resulta complejo, requiriendo de fármacos múltiples para su tratamiento. Son varios los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico. Todos ellos están de acuerdo en que la resistencia a la insulina puede ser un factor importante, pero asociado con al menos 3 de las siguientes patologías: sobrepeso u obesidad, dislipidemia, hipertensión o alguna alteración del metabolismo de la glucosa. La prevalencia puede oscilar desde el 10% hasta el 83%. Todo depende de la región de estudio, de si se trata de una zona urbana o rural, depende también del sexo y depende también de los rangos de edad que se hayan estudiado, entre otros factores. Como sea, ¿verdad? Se ha visto que los países con menos prevalencia son aquellos en la Antártida. También en Asia, ¿verdad? Encontramos prevalencia baja, mientras que en algunas regiones de Europa se encuentra que ha llegado hasta el 80%,
En Australia también es alta, de 48%, mientras que en Sudamérica y Norteamérica, en donde México pertenece, pues está alrededor del 35%. Como pueden ver, la prevalencia o la frecuencia de este padecimiento a nivel mundial normalmente suele ser alto. De ahí que tengamos que prestarle atención, requiriendo de la administración de múltiples fármacos. Aquí, por ejemplo, vamos a necesitar fármacos para tratar el sobrepeso, para tratar, por otro lado, la diabetes, la dislipidemia y, por otro lado, la hipertensión. Sin hablar de que también se necesitan fármacos para el tratamiento de la aterosclerosis. Bueno, en medio de todo ello está la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia. En el laboratorio pensamos que podemos evitar esta polifarmacia si utilizamos los recursos que estamos estudiando, puesto que hemos visto que tienen múltiples efectos. Entonces, algunas plantas hemos visto que pueden reducir el peso corporal, a su vez de que tienen acción hipoglucemiante, efectos sobre el metabolismo de lípidos y también podrían estar afectando los procesos asociados con la hipertensión. ¿Sí? Y bueno, de ser posible, atacar el problema desde sus inicios y también revertir la resistencia a la insulina. Nuestra línea de investigación actual es el estudio químico y farmacológico de sustancias y productos de origen animal, vegetal y sintético con utilidad en el tratamiento del síndrome metabólico y de otras enfermedades crónico-degenerativas. Esto con la finalidad de establecer sus propiedades medicinales con una base racional y fundamentar su uso en el manejo integral del síndrome metabólico. Nuestro grupo de investigación ha contribuido a lo largo de todos estos años con el descubrimiento, desarrollo y caracterización farmacológica de varios principios activos. Su investigación se ha centrado principalmente a nivel preclínico. En este sentido, lo que hemos tratado de hacer es explicar sus efectos, pero no únicamente a nivel del organismo, sino también a nivel celular y molecular. Nos hemos planteado diversas preguntas de investigación. Entre las primeras preguntas que nos planteamos fue si las plantas medicinales podrían reducir la glucemia o estimular la secreción de la insulina. Y bueno, planteamos también diferentes estrategias para poder explicar cómo ocurrían estos eventos. Nos planteamos también si podrían tener un mecanismo extrapancreático, por ejemplo, promoviendo el almacenamiento de glucógeno hepático. Si tenían una acción sensibilizadora de receptores de insulina y los mecanismos implicados. También nos planteamos estudiar la posibilidad de que tuvieran acción hipolipemiante, antihipertensiva, antioxidante y antiinflamatoria. De ser así, podrían también estar revirtiendo directamente la resistencia a la insulina. La estrategia experimental planteada para poder responder estas preguntas fue la siguiente. Primero, obtuvimos extractos de fracciones y compuestos puros, realizamos la evaluación farmacológica de estos productos, procedimos a la caracterización química y estandarización de los extractos y a la evaluación farmacológica crónica y subcrónica, cuantificando diferentes tipos de factores con pruebas colorimétricas. Realizamos pruebas de RT-PCR en tiempo real para medir la expresión del RNA mensajero, cuantificar diversas proteínas por Western blot y ELISA, realizar análisis histológicos, utilizando también la microscopía compucal, y en algunas ocasiones, cuando contamos con los principios activos, estudiamos también estudios de acoplamiento molecular in silico, apoyados por computadora, y en lo posible obtener esos principios activos por síntesis química. Para ello también utilizamos diferentes modelos, tanto in vivo como in vitro, como por ejemplo conejos, ratones y ratas sanos o alterados, normales, diabéticos u obesos, diversas líneas celulares de adipocitos, hepatocitos, músculo estriado, macrófagos, tejidos aislados, y también determinando diferentes parámetros relacionados con los padecimientos metabólicos mencionados. Para la caracterización y estandarización de principios activos, pues utilizamos diferentes técnicas como cromatografía en capa fina, para la purificación HPLC y para la identificación de compuestos infrarrojo, espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. A continuación les estoy enlistando algunas de las plantas que hemos estudiado en el laboratorio. Del lado derecho de la segunda columna podemos encontrar varios de los artículos que se han publicado
como resultado de la investigación con estas plantas. Empezando por Cucurbita ficifolia, que más adelante les comentaré algunos detalles de los resultados que hemos tenido con esta planta. Es una planta comestible, también es Phyllanthea osnoides y Phyllanthea recurvata, dos especies de heno, Hibiscus abdarifa, la famosa jamaica, de la cual hemos obtenido algunos principios activos como la alfa-milina, Justicia fecunda y Justicia spitziera, dos plantas, una de ellas conocida como insulina y de ahí que nos llamaron la atención, una planta colectada en Sudamérica, dos especies de matari que hemos estudiado desde hace ya varios años, obteniendo resultados muy interesantes a nivel incluso como antiinflamatorios. Planta gomayo, agave marmorata, tres plantas muy importantes a nivel mundial, se han investigado ya bastante en relación con sus efectos metabólicos. Seca obtusifolia, conocida como guarumbo, Momordica carantia, Cataranthus roseus e Ibervilla sonorae, todas ellas plantas muy interesantes desde cualquier punto de vista, y Thalassia testudinum, que se trata de un pasto marino, entre otras. También tenemos otras fuentes alternativas de fármacos y productos de origen animal, vegetal o sintético que hemos estudiado también en el laboratorio y que tienen cierta utilidad como tratamiento para el síndrome metabólico. Entre ellas están algunos insectos como el escarabajo de mueles dermestoides, algunas macroalgas marinas, medusas, productos obtenidos a partir de cannabis que se han asociado más recientemente que tienen efectos a nivel metabólico, particularmente en el control de la diabetes mellitus. Hemos estudiado varios principios activos aislados de estas plantas, como el ácido clorogénico, el dequirinositol, la alfamilina, el upeol, este aminoácido, la glicina, el cual tiene efectos antiinflamatorios muy importantes, y nuestros estudios nos han llevado a elucidar, ¿verdad?, que su mecanismo de acción es a través del receptor de TNF-alfa, inhibiéndolo competitivamente y de manera parcial, el acetato de cacalón, algunos derivados, entre otros polifenoles, flavonoides y ácidos grasos insaturados. También hemos incursionado ya estudiando algunos compuestos sintéticos obtenidos en colaboración con otras instituciones, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de San Luis. Bueno, comentarles acerca de los estudios que hemos realizado, tanto químicos como farmacológicos, con Cucurbita ficifolia, que como ustedes saben se trata de un fruto comestible y también medicinal usado en el control de la diabetes mellitus. Esta planta pertenece a la familia de las cucurbitáceas, su origen es sudamericano, y aunque tiene ya actualmente una distribución prácticamente a nivel mundial. En México se consume por sus frutos comestibles y por lo tanto se cultiva por lo mismo en el Valle de México. Tiene múltiples usos culinarios y entre sus usos medicinales está su uso en la diabetes tipo 2. A nivel mundial también tiene otros usos, pero bueno, lo interesante aquí es de que el preparado del fruto realiza por maceración en agua, que no tiene ninguna complicación prepararlo. Por otro lado, antes de iniciar los estudios, pues también fue necesario realizar la estandarización de los extractos que estábamos estudiando. Para ello, entonces, determinamos varios de los componentes presentes en esta planta, entre el más abundante y que se ha propuesto como uno de los principios activos principales en C. ficifolia es el de quilinositol. La salicina, que tiene actividad antiinflamatoria, el ácido cumárico, la catequina, ácido ascórbico, ácido gálico y nicotinamida. Todos ellos fueron cuantificados y tratamos de que siempre tengamos en nuestros extractos concentraciones proporcionales. Cuando iniciamos el estudio de esta planta, de hace algunos años, los primeros ensayos biológicos fueron realizados como pruebas de tolerancia a la glucosa en conejos sanos. Los primeros estudios estudiamos C. ficifolia comparándolo con los efectos sobre la glucemia con otras plantas comestibles como el nopal, el pepino y la espinaca. Y Cucurbita ficifolia fue la que impidió el aumento o el incremento en los niveles glucémicos después de administrar glucosa a estos animales. ¿Sí? Todas las plantas redujeron o impidieron el incremento de la glucemia, pero el que lo impidió en mayor grado fue Cucurbita ficifolia.
Decidimos realizar una curva dosis-respuesta con diferentes dosis, con dosis crecientes de cucurbita fisifolia, y vean ustedes que los animales llegaron a presentar una hipoglucemia severa. Por lo tanto, el efecto de cucurbita fisifolia sobre la glucemia es dosis dependiente. Se realizaron pruebas también en animales diabéticos, moderadamente diabéticos, y nuevamente se logró reproducir por la administración del jugo este efecto hipoglucémico. En ratas, en un estudio subcrónico administrando cucurbita fisifolia durante 14 días, también observamos un descenso estadísticamente significativo al final del estudio. También en animales sanos y diabéticos logramos demostrar que no nada más disminuye la glucemia, sino que también hay un incremento, o que esta disminución de la glucemia puede deberse a incrementos en la insulina. Por lo tanto, decidimos abordar con otros modelos si efectivamente había efectos directamente sobre la secreción de insulina. Para esto utilizamos células RINM5F, que son células secretagogas de insulina, ¿sí? Y bueno, las incubamos con cucurbita fisifolia, y lo que encontramos fue que efectivamente incrementa la secreción de insulina, tanto cucurbita fisifolia como su principio activo, el de inositol. Este incremento en la secreción de insulina también estuvo asociado a incrementos en las concentraciones de calcio intracelular, ¿sí? Y además se encontró que también cucurbita fisifolia aumenta la expresión del receptor de insulina, lo mismo que el receptor o la subunidad del receptor de sulfonilureas, que está asociado con el inicio de la acción secretagoga de insulina por parte de la sulfonilurea. De esta manera, parece obvio, pues, que C-fisifolia tiene una acción secretagoga de insulina. También esto fue corroborado por microscopía confocal. En hígado, realizamos también otro estudio de ratones diabéticos para determinar si había efectos extrapancreáticos a través de la acumulación de glucógeno. Y nuevamente, por una prueba colorimétrica, cuantificamos el glucógeno hepático y vimos que este se incrementa de manera significativa, lo mismo que el control positivo, que en este caso fue metformina. Por análisis histológico y tinción de paz, un colorante que se pega de manera selectiva al glucógeno en estas células, pues lo que observamos es de que al medir el área teñida por este colorante, pues observamos que efectivamente hay un incremento en el área teñida por el contenido de glucógeno, y por lo tanto que se incrementa el contenido de glucógeno en estas células, en hepatocitos. Para confirmar esto, realizamos un cultivo primario de hepatocitos y medimos, una vez incubadas con C-fisifolia, medimos las enzimas de la síntesis de glucógeno y también de su degradación. Glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa por Western blot. Y lo que encontramos fue que efectivamente la glucógeno sintasa se incrementa de manera significativa, mientras que la glucógeno fosforilasa, la encargada de su degradación, disminuye de manera significativa, lo cual finalmente nos demuestra que efectivamente se está acumulando el glucógeno hepático. En otro tipo de estudios, trabajando ahora con ratones con diabetes inducida con estreptozotocina, decidimos explorar si C-fisifolia podía alterar la expresión del RNA mensajero de los PPAR, en este caso de PPAR gamma y PPAR alfa en células hepáticas. Bueno, lo que encontramos es de que, bueno, en este modelo animal también hay un descenso significativo de la glucemia, tanto en ratones sanos como en ratones con diabetes inducida con este agente diabetógeno. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en la expresión de PPAR gamma, aunque sí en la expresión de PPAR alfa. Por lo tanto, este efecto sobre PPAR alfa podría estar asociado también con el metabolismo de lípidos, lo cual ha sido también confirmado en otros modelos. En este mismo modelo decidimos también explorar qué es lo que pasaba con la acción antioxidante de cucurbita fisifolia. Lo que medimos, los parámetros que medimos fue el glutatión y malondialdehído como marcador de lipoperoxidación.
lo que encontramos es que el glutatión reducido aumenta, mientras que el malondialdehído disminuye, protegiendo el daño que es producido por la estreptocitosina sobre hígado, riñón y corazón. De ahí que también quisiéramos demostrarlo a otro nivel, ¿no? Es decir, en estudios in vitro, en adipocitos 3T301, confirmamos la acción antioxidante de cefixofolia. En este caso, estudiamos el glutatión oxidado y reducido y también en diferentes concentraciones de cefixofolia. Lo que encontramos es de que el glutatión reducido se incrementa, lo mismo que el glutatión oxidado, mientras que el cociente disminuye. Por otra parte, incubando las células de adipocitos 3T3L1 con baja glucosa y con alta glucosa, estudiamos no nada más cefixofolia, sino también a su principal componente, que es el de quinolocitol. Lo que encontramos fue algo similar, incremento nada más con alta glucosa, incremento en los niveles de glutatión reducido, incremento en los niveles de glutatión oxidado y baja significativa en el cociente reducido oxidado. Para ver si estos efectos están relacionados con las enzimas limitantes del ciclo glutatión reducido oxidado, estudiamos también el contenido de glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, observando que ambas enzimas se incrementan a las 48 horas con alta glucosa. Y ya nada más para determinar si estos efectos eran positivos, determinamos también las peróxido de hidrógeno en estas células, también incubando a 24 y a 48 horas. Lo que observamos es que efectivamente hay una disminución del peróxido de hidrógeno, lo que demuestra que cefixofolia tiene una actividad antioxidante. En relación con la acción antiinflamatoria en vivo, utilizamos ratones obesos inducidos con glutamato monosódico. Y en este caso, administramos 200 miligramos por kilogramo por día durante 30 días, y lo que encontramos es que se reduce la concentración sérica de TNF-alfa y resistina. Además, se encontró también una mejora en la resistencia a la insulina, como lo muestra esta gráfica. In vitro, en adipocitos 3TCL1, demostramos que los niveles de expresión y los niveles de proteína de TNF-alfa disminuyen cuando incubamos estas células con cefixofolia y de quinolocitol. La resistina, que también se ha asociado con la generación de resistencia a la insulina, también disminuye en estas condiciones por cefixofolia, mientras que paradójicamente con IL-6 encontramos que también es una citocina proinflamatoria, pero encontramos que cefixofolia, en lugar de disminuirlo, lo aumenta, ¿sí? A diferencia de lo que hace el de quinolocitol, que sí lo disminuye. A manera de resumen, podemos decir entonces que, de acuerdo con los estudios que hemos tenido con diferentes recursos que hemos estudiado, es que varios de ellos tienen acción secretagoga, también presentan propiedades relacionadas con el hígado, ya que incrementan el almacenamiento de glucógeno hepático. También hay regulación del metabolismo lipídico, presentan un efecto antioxidante y antiinflamatorio, y también pueden reducir el daño celular en hígado, riñón y corazón. Sin embargo, todavía no conocemos cuáles son los principios activos. Lo que hemos visto cuando estudiamos los compuestos por separado es de que las acciones ya no se reproducen con la misma intensidad. Por lo tanto, pensamos que se requiere de todos ellos en un preparado, por ejemplo, en un fitomedicamento, en donde podamos observar acciones sinérgicas. Como perspectivas, pues podemos decir que, aunque hemos contribuido al descubrimiento y desarrollo de medicamentos, a través de estas investigaciones preclínicas, en la mayoría de los casos que hemos estudiado falta su escalamiento, además que permita la evaluación clínica. Estamos proponiendo de cualquier manera algunos alimentos funcionales, ¿sí?, preparados a partir de los productos que hemos estudiado, y también hemos propuesto la producción de algunos fitomedicamentos y con los principios activos directamente un medicamento. Sin embargo, también nos falta la formulación. No me queda entonces más que agradecer y comentarles que este trabajo no fuera posible sin la colaboración
con muchos otros laboratorios, tanto dentro y fuera de la UAM, ¿sí? Y también quiero agradecer públicamente a la participación de todos los alumnos que han pasado por el laboratorio, que sin su ayuda, pues el laboratorio de farmacología no sería lo que actualmente es. Muchísimas gracias por su atención.